La Primera Guerra Mundial, trabajo de Rodríguez Córdoba Daniel y Ramos Velázquez Wendy, grupo 453, materia Historia Universal. El mundo en 1914. Para esto la gente ya no estaba conforme con que otras personas quieran entrar a su territorio y ya pasa algo llamado nacionalismo. Esto no es bueno, cada vez se pone peor, porque el nacionalismo es el hecho de que nos sintamos unidos como una nación, es decir, un pueblo que se identifica entre sí por afinidades raciales, afinidades lingüísticas, es decir, que hablen la misma lengua, o por costumbres religiosas. Ya que tenemos esto definido, ya sabemos cómo funciona esto del nacionalismo. El nacionalismo primero comienza con la supremacía. ¿Qué significa supremacía? Que de pronto una persona se siente más hábil que otra y al sentir esto creen que pueden ir a dominar otros territorios y con ellos expandir los nuevos imperios. Ahora, en este caso, la paz armada y la Primera Guerra Mundial es una etapa que es consecuencia del imperialismo y el nacionalismo. ¿Qué pasa más o menos? Para que se den una idea con este ejemplo burdo, podemos decir que mi vecino de enfrente le quita su casa a mi vecino de al lado. Y yo me pongo a pensar, ¿por qué no querrá venirme a quitar mi casa? Lo mismo que yo pienso, lo piensa mi vecino de la otra cuadra y el que se encuentra al otro lado de mi casa. Parece absurdo, pero así se comienzan a unir entre ellos. La Primera Guerra Mundial, o también conocida como la Primera Guerra de las Trincheras, fue un conflicto que puso en riesgo todos los avances que se tenían hasta ese momento. Como otro dato, podemos resaltar que fue el conflicto armado más grande hasta hoy en día. La mayoría de los países ya tenían las sospechas sobre una posible guerra. Por un lado estaban Francia, Alemania y Reino Unido. Estos países estaban colonizando a todo el mundo. Esto era para ver quién tenía más territorios tanto en África como en Asia. Al ver esto, varios países se unieron para así poder tener más ingresos. Entre estos países resaltan Italia, Bélgica, España y Portugal. Estos países y otros buscaron a toda costa tener territorios en otros continentes, ya que estos les daban cosas que en su lugar de origen no tenían o no podían producir. Pero existían más problemas, como que Francia quería recuperar el territorio de Alsacia y Lorena, que en esos momentos estaban en manos del poderoso imperio alemán. El imperio antes mencionado quería expandirse mucho más, pero por el territorio de sus países vecinos, en Reino Unido se notaba un ambiente de tensión, ya que Alemania se estaba haciendo día con día más poderoso. Por otro lado, tenemos al imperio austrohúngaro y al imperio otomano. Estaban viviendo una etapa crítica, ya que muchos pueblos que vivían bajo sus jurisdicciones se estaban independizando. Alguno de estos buscó la ayuda de Rusia, el cual obviamente aceptó. Lo anterior provocó que se formaran diversas alianzas y terminaron resultando dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Entente se creó en 1907 y sus integrantes fueron Francia, Gran Bretaña y Rusia, a las que se les añadió más tarde Serbia, que se conoce también como el nombre de los aliados. Durante el conflicto se incorporaron Bélgica, atacados por Alemania, Japón en agosto de 1914, aspirante a arrebatar a Alemania sus colonias del Pacífico y sustituir su papel de potencia imperialista en China. Italia se unió en mayo de 1915, Rumania en junio de 1916, Portugal en marzo de 1916, Estados Unidos en abril de 1917 y por último Grecia en junio de 1917. La Triple Alianza se formó en 1882, promovida por el canciller alemán Bismarck. Estuvo constituida por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo, esta última no cumplió sus compromisos cuando estalló la guerra y en principio se mantuvo neutral, hasta intervenir más tarde como miembro del bando contrario. O sea, los traicionó. Esto quería decir que no quiso pelear y cuando se vio obligado lo hizo del lado en el que estaba mejor en ese momento. A lo largo del conflicto, nuevas potencias se añadieron a este bloque: Turquía en octubre de 1914 y Bulgaria en octubre de 1915. La extensión en Europa era muy alta y todo el mundo estaba un tanto nervioso, ya que nunca se había vivido una guerra de tal magnitud. Todos los países se quedaron con un armamento nuevo que salió de la revolución industrial y estaban un tanto ansiosos por poder enseñarle al mundo todo lo que podían hacer. España era un país que estaba muy cerca de la guerra, ya que colinda con Francia, pero España no sabía ni a quién unirse, ni cómo sobrellevar la guerra debido a su crisis económica. En este mapa podemos ver a las dos alianzas que se formaron
Se puede observar que los países que pertenecen a una alianza están al lado de un aliado, ya que los vecinos te pueden ayudar repentinamente si tienes algún problema. Tenemos que iniciar en Sarajevo, actual Bosnia, antiguo imperio de Austro-Húngaro. En este lugar vivían dos pueblos que no se podían ni siquiera ver. Aquí empieza todo sobre la Primera Guerra Mundial. El archiduque Francisco Fernando de Austria-Hungría, heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, fue asesinado por un revolucionario de origen serbio. El imperio acusó al Estado de Serbia por haber organizado este ataque. Debido a esto, el Imperio Austrohúngaro pidió ayuda a los alemanes para así poder declararle la guerra a Serbia. Obviamente, Alemania aceptó. En el círculo es donde se encuentra aproximadamente Bosnia. Pero había un problema ahí, ya que la independencia de Serbia estaba protegida por sus aliados rusos y que esta era aliada de Reino Unido y Francia. Al principio del conflicto, Francia sí declaró la guerra, pero el Reino Unido se abstuvo. Italia, que al principio estaba del lado alemán, también se abstuvo de declarar la guerra. Cuando Alemania se enteró de que Reino Unido no entraba a la guerra, pensaron en un plan el cual consistía en invadir Francia lo más rápido posible, mientras Rusia se preparaba para poder ir a pelear. Una vez con Francia derrotada, los alemanes irían por Rusia. Regresando al anterior, hubo unos cuantos problemas ya que la frontera de Francia por el este estaba muy bien defendida, por lo que era necesario invadir Francia desde Bélgica, que era un país neutral, es decir, no estaba en la guerra en ese momento. Pero al ver que querían usar su territorio, decidieron comenzar a pelear para defender lo suyo. Por estas razones, a Reino Unido no le quedaba otra opción más que declarar la guerra. Al principio de todo, Francia no tenía mucho control y era un desastre ya que estaba muy retrasado en temas de guerra y la seguridad de sus tropas. Los alemanes abrieron paso por Bélgica e incluso pisaron territorio francés. En la imagen podemos observar las banderas de los países involucrados y en dónde estaban ubicados, para poder defender sus territorios o evitar que se adentraran más. Al ver que Alemania estaba ganando en Francia, pero estaba a punto de ser derrotada en otros lugares, tomó la decisión de retirar sus tropas de Francia y llevarlas hacia la frontera de Rusia. Gracias a esto, los alemanes lograron establecer de nuevo un poco de poder e incluso ganar un poco de territorio de Rusia. Tras la batalla de Tannenberg, que provocó más de 170 millones de bajas del lado ruso y apenas 12.000 bajas del lado alemán, gracias a que los alemanes utilizaron el ferrocarril, pudieron ganar esta batalla. Sin embargo, en septiembre de 1914, en el frente occidental, las cosas estaban muy poco de cambiar por completo, ya que los alemanes cometieron un error al mandar un mensaje en el que decía que ya no contaban con muchos soldados, y esto provocó que los franceses llegaran a su ubicación con todo su armamento que tenían. Los aliados ganan lo que se conoce como la Batalla de Marne, que causa más de medio millón de bajas en ambos lados. El plan de Alemania de conquistar a los franceses fracasó y la guerra dejó de ser un móvil, ya no era pelea por todos lados, y ambos bandos se apresuraron para poder construir trincheras en las que sus soldados pudieron entrar para poder pelear y estar cubiertos. La guerra de trincheras fue algo muy duro para todos los soldados, ya que aparte de los soldados estaban cubiertos por artillería que se les pasaba y se la pasaban disparando día y noche. En medio de ambos sistemas de trincheras estaba la tierra que no le permitía a nadie, una zona que estaba llena de cadáveres, alambres y cráteres de bombas. Para esto se pueden ver los movimientos que se hicieron en los imperios centrales y las incorporaciones que se hicieron posteriormente, en el cual Alemania y Austria-Hungría se les unió después el Imperio Turco Otomano. Por otro lado estaba Francia, que se les unió Rusia, Gran Bretaña, y también está Serbia. En el siguiente esquema se muestran las trincheras de la Primera Guerra Mundial, en las cuales los aliados emplearon cañones y ametralladoras, cañones y rifles alemanes. En las trincheras habían aguas encanteladas en los cráteres, cadáveres humanos en descomposición, ganado abatido durante los enfrentamientos, es decir, caballos o vacas.
En las trincheras se encontraban también almacenes de municiones, esto con el fin de esconderlos y cuando estuvieran cerca los contrincantes entraran en acción. También se encontraba un refugio o almacenes, hospitales y puestos de mando excavados bajo la tierra. Asimismo, las trincheras estaban, se situaban a 50 o 60 metros unas de otras y 160 centímetros hacia la profundidad. Para esto, los soldados de uno y otro bando convivían con ratas, ratones, piojos, garrapatas, gusanos, entre otros. Habían perros encargados de cazar las ratas que podían servir de alimento. Para esto, porque había tantos cadáveres en las tierras de nadie, debido a los táctics de los ejércitos. Esta era enviar a sus soldados a técnicamente el matadero, ya que al estar allí estaban muy expuestos a las armas de los rivales. Muchos miles de soldados murieron de esta forma, una forma en que condenaban sus vidas, ya que de ninguna manera podrían tener otra opción. Además, las condiciones de vida en las trincheras eran muy inhumanas, ya que tenían que vivir en la tierra con todo tipo de animales que se adaptaron a este tipo de condiciones. Y lo más feo, tenía que estar al lado de cuerpos que ya no tenían signos de vida y que se descomponían muy despacio. Muchos soldados se volvieron locos y apareció una enfermedad que era conocida como fatiga de combate, provocada por el estrés que te generaba estar dentro del campo de combate. Al no conocerse nada sobre esta enfermedad, se pensaban que los soldados ya no querían seguir en la batalla y se les fusilaba. Aparecieron otras enfermedades como el pie de trinchera, una infección que ataca a tus pies debido a estar mojados y a temperaturas muy bajas. Durante mucho tiempo esto provoca que te cortaran el pie. Al final, cada bando desarrolló sus propias técnicas para así poder sobrellevar la guerra de la mejor manera. En esta diapositiva se puede observar las principales batallas de la Primera Guerra Mundial, comenzando en 1914 con la guerra submarina en septiembre de 1914. En ese mismo año ocurrió la primera batalla de Marne, ocurrió del 5 al 12 de septiembre de 1914. Las batallas de los Dardanelos ocurrió en febrero de 1915. En 1916 la batalla de Verdun ocurrió el 25 de febrero de 1916. Principales batallas en la Primera Guerra Mundial. En 1917, Chemin des Dames, Camino de las Damas, fue una ofensiva francesa lanzada el 16 de abril de 1917. En 1918 fue la segunda batalla de Marne, en el este de París. Se produce tras 4 grandes ofensivas alemanas durante la primavera boreal de 1918. La batalla de Somme también ocurrió en 1918, la cual fue la más mortífera del conflicto. Tiene lugar en julio y noviembre de 1918. La guerra fue empeorando para los alemanes, ya que perdieron demasiadas batallas tanto en África como en Oceanía. A esto se le suma que los ingleses le bloquearon una área marítima y esto les impedía transportar sus suministros. Para ponerle las cosas más difíciles, Japón también le declara la guerra. Esto lo deja con tan solo un aliado y encontraron rápidamente este fue el Imperio Otomano. Este último no venía en sus mejores momentos, ya que en ese tiempo recientemente se enfrentó a sus países vecinos, pero siguieron con la lucha e intentaron atacar a los rusos, pero el frío y la falta de preparación no les permitió ganar. Después de esto, los otomanos mataban a los armenios por una supuesta colaboración con los rusos. En total, esta matanza acumuló alrededor de 1,5 millones de armenios, una suma grandísima. Por otro lado, los otomanos trataron de tomar un canal muy importante, pero fueron derrotados otra vez. En Europa la batalla estaba a otro nivel, ya que los alemanes comenzaron a bombardear ciudades, iglesias
inglesas, llevando a cabo los primeros bombardeos contra civiles de la historia. Otra técnica de los alemanes fue la de hundir los barcos que estuvieron cruzando el Atlántico. No les importaba si no eran barcos de guerra, pero la mejor jugada de los alemanes fue la de usar todo su poderío químico. Esto provocó que los soldados enemigos murieran de una manera horrenda. A finales de mayo de 1916, en el Mar del Norte, las fuerzas marinas del Reino Unido y Alemania vivirán uno de los más grandes enfrentamientos marítimos de la guerra, la Batalla de Jutlandia. Participaron alrededor de 250 barcos de guerra y 44 acorazados. Se presentó muchos países que buscaban entrar en la guerra, pero eran rápidamente sometidos y tenían que renunciar a la guerra. En Grecia se buscaba entrar a ambos lados, aunque una idea al fin decayó y terminaron entrando del lado de los aliados. Gracias a esto se pudieron hacer nuevos frentes para poder combatir mejor. En 1917 la guerra ya estaba llevando a los países al límite. Todos querían ganar. Esto provocó que internamente se provocaban muchos conflictos y existieron rebeliones. Los primeros fueron los rusos y tuvieron que abandonar la guerra ya que sin la protección de los rusos, Rumania salió de la guerra. Ahora la guerra solo estaba en el frente occidental, pero no contaban con que Estados Unidos se uniría a la guerra. Alemania atacó antes de que llegaran las tropas estadounidenses, pero esto los debilitó demasiado y al llegar los Estados Unidos no pudieron hacer nada y poco a poco cayeron. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania se rinde. La guerra dejó 17 millones de muertos y una Europa totalmente destruida. En la siguiente gráfica se puede apreciar el total de muertos, que tuvo obviamente un mayor número por parte de Rusia. Después vino Alemania. De heridos hubieron muchos, los cuales se pueden apreciar que igualmente fue mayormente por parte de Rusia, ya que también a esto hay que agregarle que Rusia se tuvo que salir porque internamente su ciudadanía inició su independencia rusa. Como retroalimentación se plantea el siguiente esquema en el cual se ordenaron por causas, desarrollo y consecuencias. Para esto empezamos con las causas. Las disputas territoriales en los Balcanes, Alsacia-Lorena, la rivalidad económica por parte de Alemania y Reino Unido, los intereses coloniales, la crisis marroquíes, la formación de bloques, donde se creó la Triple Alianza y la Triple Entente, la carrera de armamentos para ver la superioridad en armas. El desarrollo. Para esto se dividió en 3 etapas. La primera fue la guerra de movimientos, después la guerra de posiciones y el final de la guerra en 1918, donde se firmó la paz de París. 14 puntos de Wilson no respetados, tratados individualizados, condiciones muy duras, deseos de revancha por parte de Alemania. Las consecuencias por parte de territoriales es desmembramientos de imperios, nuevos estados, Alsacia y Lorena a Francia. En los sociales se desarrolla el trabajo femenino, clases medias empobrecidas y excombatientes. Las demográficas fueron muertes y mutilados, no nacidos y desplazamientos forzados. Y por último, los económicos, que fue la pérdida de materiales, endeudamiento y Estados Unidos como primera potencia. Con esto finalizamos y se muestran las referencias bibliográficas, las cuales consultamos para poder realizar este trabajo. Se les agradece por haberme prestado su atención y sería todo. Gracias.